Amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie que habla o le hemos titulado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos dando una mirada acerca de todo lo que el reino significa para los creyentes. Cuando el Señor Jesús se aprestaba a dejar a sus discípulos, profetizó que el reino o el evangelio del reino sería predicado en toda la tierra habitada y a todas las naciones. Mateo 24:14, allí leemos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. El énfasis ahí es el evangelio del reino, el verdadero evangelio, el reino como evangelio. Y la pregunta es esta: ¿es eso lo que hemos predicado como evangelio? ¿Es el reino como evangelio lo que hemos anunciado? Y esa es la carga de toda esta serie. Examinamos en el audio anterior Juan 3:3 y Juan 3:5. Nacer de nuevo, allí se habla, para ver el reino. Y nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino. No nacer de nuevo para entrar en el cielo, ni nacer de agua y de Espíritu para entrar en el cielo. Si queremos entrar en cierta clase de reino, será necesario que poseamos cierta clase de vida. Si no somos poseedores de la vida animal, por ejemplo, jamás podremos entrar en el reino animal. Si usted pudiera recibir la vida propia de un perro y convertirse en un perro, inmediatamente se encontraría en el reino animal, específicamente en los caninos, en el reino animal. Asimismo, si no poseemos la vida divina, la vida de Dios, nos será imposible entrar en el reino de Dios. Si hemos de entrar en el reino de los cielos, debemos tener la vida de Dios. Por tanto, el objeto de la regeneración es que entremos. Lógicamente, primero es que veamos el orden que da allí en Juan 3:3 y Juan 3:5, que entremos a otro reino, el reino de Dios. Esto es mucho más real para nosotros que una dispensación o una era del futuro. Esto es el reino de Dios en el cual vemos y podemos entrar en virtud de haber nacido de nuevo y después de nacer del agua y del Espíritu. En otros audios ya hicimos notar que Juan no solo es un libro sobre la vida divina, sino un libro sobre la edificación. Pero también debemos decir que es un libro sobre el reino. Tanto la vida como la edificación son para el reino. La vida tiene como propósito la edificación, y la edificación es para producir el reino en la realidad. Vamos a examinar rápidamente también el reino en el libro de los Hechos y el reino en las epístolas. Algunos cristianos afirman que después de ser crucificado y resucitar, el Señor Jesús suspendió el reino y que otra dispensación, la era de la iglesia o la dispensación de la iglesia, fue iniciada en el día de Pentecostés. En otras palabras, afirman que el reino fue puesto a un lado temporalmente y que se dio inicio a la hora de la iglesia. A la era de la iglesia, perdón. Sin embargo, cuando examinamos Hechos 1:3, dice que el Señor Jesús le habló a sus discípulos acerca del reino durante 40 días después de su resurrección. Más aún, después de Pentecostés, Felipe predicó a los samaritanos el reino de Dios. Léalo allí en Hechos 8:12. Además, en Hechos 19:8 afirma que el apóstol Pablo predicó el reino de Dios. Y en Hechos 20:25, será bueno que usted lea todos estos textos, los examine. El apóstol Pablo les recordó a los ancianos de Éfeso que cuando él estuvo entre ellos les predicó el reino de Dios. Cuando Pablo estuvo en Roma, él les habló a las personas acerca del reino de Dios. Mire Hechos 28:23, la segunda parte del versículo, y también el versículo 31. A la luz de estos pasajes, ¿cómo se podría afirmar que el reino ha sido suspendido? Cuando vemos al apóstol Pablo un énfasis tremendo en predicarles y anunciarles el reino de los cielos. Vamos a examinar el reino que también es revelado en las epístolas. En Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Según el contexto de Romanos 14, el reino es la vida de la iglesia o la vida de iglesia. La realidad de la vida de iglesia es el reino.
La verdad en la vida de la iglesia, una vida de iglesia verdadera, real, es gente gobernada por el rey, viviendo según el reino. Así que el reino no es solamente una dispensación ni una esfera. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, permanecer en el Espíritu Santo bajo el gobierno del Espíritu Santo. El reino de Dios es algo en el Espíritu Santo y esto es la vida de iglesia. Después veremos que en Romanos 12 nos habla de la vida propia del cuerpo y que en Romanos 14 nos habla de la vida propia del reino. O sea, en Romanos la vida del reino es simplemente la realidad de la vida que es propia del cuerpo de la iglesia. En 1 de Corintios, avanzando un poco, el reino de Dios se refiere a la verdadera vida de iglesia. Mire, examine 1 de Corintios 4:20. 1 de Corintios 6, 9 y 10, 1 de Corintios 15, 50. Además, tanto Gálatas como Efesios nos dicen lo mismo, que el reino en el Espíritu es la vida de iglesia apropiada. Mire Gálatas 5:21, Efesios 5:5. Y ahora llegamos a un extraordinario pasaje. En el libro de Colosenses 1:13, dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas es el reino de Satanás. Dios nos ha librado del reino de Satanás y nos ha trasladado, completa ese versículo de Colosenses 1:13, al reino del Hijo de su amor o al reino de su amado Hijo. Todos fuimos trasladados, dice, nos ha librado y nos ha trasladado. Estábamos en el reino de Satanás, pero ahora estamos en el reino del Hijo de Dios. Aleluya. Este es un verdadero traslado. ¿Ha sido usted trasladado? Hermanos, todos tenemos que testificar con confianza. He sido trasladado del reino de Satanás al reino de Dios. Olvídese de usted mismo. Mire al Señor Jesús. Tiene que decir: bendito sea el Señor por ese traslado. Estoy hoy en el reino de Dios. Quizás se le haya dicho que el reino de Dios vendrá un día en el futuro y que hoy la era de la iglesia no tiene nada que ver con el reino. Tal vez ha escuchado decir que la era de la iglesia es ahora y que la era venidera, la del milenio, será la era del reino. Pero aquí en Colosenses 1:13 se nos dice que fuimos trasladados al reino. ¿Está usted seguro de haber sido trasladado al reino? Si hoy es la era de la iglesia y el reino todavía no ha venido, ¿cómo puede estar usted trasladado? Puede llamarse como una persona que ha sido trasladado al reino de Dios hoy. ¿Tienen la certeza de que ahora está en el reino? Es nuestra oración, amado, que después de oír este audio, usted no abrigue dudas al respecto. Tal vez comiencen a pensar que es una exageración afirmar que actualmente estamos en el reino. Tal vez al considerar a su cónyuge, tanto a su esposa o a su esposo, usted dice: no, ella es muy rebelde. No, este esposo mío, ahí no hay amor. Quizás al considerar a sus hijos, usted diga: ellos son muy descuidados, irresponsables, o al mirar a otros hermanos en la fe. Independientemente de que usted crea que estamos o no en el reino, nosotros tenemos la Escritura, la palabra pura de Dios. Tenemos Colosenses 1:13, aleluya, y dice que todos fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, del Hijo de su amor. En Colosenses 4:11, Pablo nos dice algo más sobre el reino. Él nos dice que él y sus colaboradores laboraban para el reino. ¿Qué está haciendo usted en la ciudad donde vive, en el lugar donde vive? Todos podemos declarar de manera definitiva que estamos bajo o estamos laborando para el reino. Primera de Tesalonicenses 2:12 se nos dice que fuimos llamados al reino. El cristianismo religioso habla de ser llamados al cielo, pero es imposible encontrar un solo versículo que diga que hemos sido llamados al cielo. Aunque sí tenemos un versículo aquí que nos dice que Dios nos llamó a su reino y gloria. Mire, Segunda de Tesalonicenses 1:5 nos dice que somos dignos del reino y esto es maravilloso. Segunda de Timoteo 4:18, Pablo estaba seguro de que el Señor le salvaría para entrar en su reino celestial. Pablo no dijo que Dios le salvaría introduciéndolo en las mansiones celestiales,
sino en el reino celestial. Después leemos en Hebreos 12, 28 y ahí afirma que hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido un reino que jamás será conmovido. Santiago, capítulo 2, versículo 5, afirma que somos aquellos que amamos a Dios y que somos herederos del reino. Hemos de heredar el reino. Esta es nuestra esperanza. Segunda de Pedro 1:3 se nos dice que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por tanto, somos participantes de la naturaleza divina, dice en el versículo 4, ahí mismo, segundo capítulo de Pedro 1:4. Y esto tiene como propósito una rica entrada en el reino. Mira, segunda de Pedro 1 y el versículo 11. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, incluso ese ser participante de la naturaleza divina, tiene como propósito proveernos una rica entrada en el reino. Por último, mirando el libro de Apocalipsis, ahí también vemos, Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino. Juan sabía que estaba en el reino. Para él el reino no era una dispensación venidera en el futuro, sino que él ya estaba en el reino. Por tanto, podría presentarse como vuestro hermano y copartícipe en el reino. Nos hace a nosotros también partícipes del reino. Un día el reino de Dios se manifestará y ello será el cumplimiento de Apocalipsis 12:10. El reino de Dios será manifestado plenamente. El reinado sobre el mundo habrá pasado a nuestro Dios y a su Cristo. Es lo que leemos en Apocalipsis 11:15. Él reinará como el Rey siempre y para siempre. Vamos a examinar también, amados hermanos, la venida de ese reino y su proceso. Pero esto lo vamos a hacer ya en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.